bendiciones a todos. Gracias por poder compartir y por poder unirse a este tiempo de mucha bendición. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo el mensaje de manera de podcast con un audio que yo creo que puede ser de mucha bendición. Algo que usted y yo siempre hemos buscado al momento de acercarnos a Dios cuando le pedimos a Cristo que habite dentro de nuestro corazón es también no solamente la bendición, sino también poder experimentar una verdadera y absoluta paz. Uno de los nombres de Dios es Jehová Shalom, y entendemos Shalom como la traducción de la palabra paz en hebreo. Entonces, la palabra paz, o en sí todo lo que es paz, es algo que necesitamos, es algo que el ser humano siempre está buscando. Se ha descrito que en este último periodo de por lo menos unos más de 50 años a nivel mundial, son los periodos más extensos de paz. Cuando ha habido paz, los países han podido crecer económicamente, se han podido desarrollar, porque los recursos ya no solo están enfocados en la defensa o ver cómo sustentar para que no pierdan territorios o no pierdan recursos. Entonces vemos que también la paz tiene mucho que ver con la prosperidad de un lugar, de las personas que allí lo habitan. Pero sin embargo vemos que en ciertos sitios que aunque no tienen un conflicto armado, ciudades o países que no están en guerra a balazos con sus vecinos, sin embargo no hay una paz completa. Hay ciertos desórdenes que están rompiendo ciertos cimientos, por lo cual que provoca que la paz personal tampoco sea algo que puedan conocer. La paz tiene mucho que ver también con la prosperidad que una persona puede identificar que está viviendo o que está teniendo. La palabra paz o paz sea nosotros, la hemos acuñado bastante como un saludo. En algunas culturas le dicen la paz de Dios o Shalom, para poder describir que la paz de Dios pueda ingresar. Pero ¿qué es exactamente la paz de Dios? Primero en la Biblia encontramos que se le llama a uno de los nombres de Dios Jehová Shalom, que significa el Señor es paz o el Señor es nuestra paz. Es uno de los muchos nombres de Dios en la Biblia. Cuando encontramos que una característica de la identidad de Dios es la paz, nos damos cuenta que hay algo que necesitamos poder recibir. Si ustedes ven, por lo menos en los primeros capítulos de la Biblia, hay bastante guerra, hay bastantes conflictos territoriales, pero uno de los ingredientes principales por los que generalmente empieza todas estas guerras, empiezan toda la pobreza, el conflicto, la sangre y todo, es cuando un pueblo decidió apartarse de Dios. Entonces, cuando se quitó de la paz de Dios, iniciaron los problemas, iniciaron los conflictos, empezó la pobreza. Entonces yo puedo decir que en mi país no ha habido un conflicto armado, digamos, con un país vecino en estos últimos años, pero sí hay bastante conflicto y pobreza, porque entonces la gente que vive dentro del país quizás no tenga a Dios en su corazón. Entonces no hay un estándar de paz real, porque también nos damos cuenta que hay pobreza. Entonces tenemos que comprender que no existe una paz completa o total si rechazamos a aquel que en esencia es la paz. Entonces decimos que la paz no solamente es un estado, no solamente podríamos decir como una situación, sino que la paz es una persona. Como una persona tiene características no solamente descriptivas, sino también de carácter. Por ejemplo, ¿cuál es la justicia de Dios? ¿Cuáles son las cosas que necesito poder tener en legalidad para vivir realmente esa paz? Entonces, cuando un pueblo quizás no tiene conflictos armados, pongamos un ejemplo de, digamos que Suiza, a un país de primer mundo, no tiene conflictos de momento armados o de guerra con otro país, pero no hay una paz a nivel de familias ni a nivel personal, hay una degeneración social. Entonces, ahí nos damos cuenta
que la ausencia de paz va a ser algo más profundo de lo que las noticias quizás nos puede decir. Hay gente que puede idealizar ciertos lugares, y digo Suiza porque generalmente se toma ese ejemplo de que en Suiza está todo tranquilo, puedes dejar la puerta abierta de tu casa y nadie se va a entrar a robar, pero cuando vemos a nivel social lo que ocurre con la destrucción familiar y aún con la baja natalidad allá, nos damos cuenta que los problemas de allá son por otro lado. Entonces no tienen una absoluta paz. Otro país que se suele tomar bastante de ejemplo como alguno que no tiene mucho conflicto suele ser Japón. Es un país que no tiene muy alta la tasa de criminalidad, de asesinatos, pero sí tiene una altísima tasa de suicidios. Entonces, si una persona toma la decisión de acabar con su vida, es claro que paz no tiene dentro de su corazón. Hay algo que lo está atormentando. Entonces aquí vamos nuevamente a la esencia de lo que es tener paz. Y es que la persona que en sí es paz sea quien gobierne mi vida. Jehová Shalom sea el que tenga por completo control de mi vida. Entonces yo también entenderé que hay cosas que necesito empezar a rendir y hacer que me van a conectar directamente con esta verdadera paz. En la Biblia, cuando se describe de las primeras veces el nombre de Dios como Jehová Shalom, lo encontramos en el libro de Jueces. En Jueces 6 dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían en la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. En esta parte que vemos de la historia del pueblo de Israel, en este capítulo 6, encontramos que el pueblo de Dios hizo todo lo contrario a estar con Dios, se salieron de su cobertura, y la consecuencia fue de que ellos fueron entregados ante Madián, un pueblo enemigo que se caracteriza, o que aquí lo muestra, como un pueblo grande, multiplicado en gran manera. Decían que ellos como si fueran langostas. Langostas hablamos como los grillos que van de a millones a llegar a devastar ciertas áreas de cultivo. Ellos llegaban y devastaban la tierra, devastaban los frutos, hasta los animales, todo padecía, todo lo que podían tener. Sí, yo creo que como usted y como yo, cuando hacemos nuestras cuentas o vemos los gastos que ha habido en la casa y decimos ya vamos a tener dinero, ya vamos a poder hacer ciertas cosas que quisiéramos, pero justo alguien se enferma, justo el carro se daña, justo aparece un impuesto de quién sabe dónde para poderle cobrar más dinero, y entonces eso nos hace desesperar. Algunos se van a enojar y bueno, aparecen muchas emociones que nada tienen que ver con la paz, pero es una reacción bastante normal y natural porque sabemos que hubo un trabajo previo que se supone que debería darnos un fruto. Sin embargo, todo esto era acabado por los enemigos. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que cuando nos apartamos de Dios, por mucho que nosotros trabajemos, por mucho que nosotros querramos acumular y tengamos la certeza de que las cosas no van a funcionar, pero si Dios no es el que trae la paz a mi casa, a mi vida o mis finanzas, entonces es posible que eso lo empiece a perder. Nosotros también sabemos, y lo dice en el libro de Malaquías, dice Dios como una forma bastante clara de que pruébeme en esto y no abriré yo entonces la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Dios hablando acerca de los diezmos,
para que nosotros entendamos que dentro de sus leyes, dentro de su reino, aquel que sabe dar, aquel que sabe entregar, es aquel que realmente vive bajo su cobertura. Entonces, hay una parte justo en este versículo que les hago mención. Dice que Dios mismo echará al devorador. Hay cosas que están devorando nuestras finanzas. Por consecuencia, perdemos cualquier tipo de paz o expectativa de que algo pueda funcionar bien. Nos podemos hasta empezar a amargar, porque hay cosas que teníamos expectativas, no sé, alguno querría viajar, otro que quería comprar algo, pero cuando ya tenía el dinero, algo sucedió y algo devoró esas finanzas. En esta historia de Jueces vemos que el pueblo de Israel trabajó, hizo todas las cosas, pero vino un pueblo extranjero, enemigo, y devoró todo lo que ellos tenían. Entonces se estaban empobreciendo. Ahora, lo curioso de este pasaje bíblico es que la identidad de Dios que aquí se va a ir revelando en los siguientes versículos no es Jehová de los ejércitos, que uno pensaría, mis enemigos me están atacando, ahora que venga Dios con todos los ejércitos celestiales a defenderme. No, la identidad que Dios aquí muestra es Jehová Shalom, que es Dios de la paz. Vamos a entender y a desmenuzar bastante todo lo que está aquí. El versículo 7 dice así: Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios, y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. El pueblo de Dios empezó a clamar, estaban desesperados, estaban buscando una solución, empezaron a clamar, empezaron a orar, y entonces hubo respuesta de Dios, y Dios les mencionó puntualmente en dónde estaba el lado débil, el lado que se rompió, la ilegalidad, y fue de que este pueblo no obedeció. Entonces aquí vemos también otra escena y aparece ya un personaje importante de la historia. En el versículo 11 dice así: Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual de Joás Abiseirita y su hijo Gedeón estaban sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y de dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de mi casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas, como a un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú estás hablando conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él le respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Menciona que estaba un joven llamado Gedeón, estaba a un lado y estaba escondiendo el trigo, obviamente para que no se le comieran. Es como que estaba escondiendo todos los recursos pequeños que pudo haber conseguido para que no se lo robasen. Yo creo que mucho de eso también la sociedad aquí del Ecuador hemos padecido algunas cosas. El otro día vi una publicidad de una tienda de teléfonos, de celulares. Ellos decían: para que no te roben, te estamos vendiendo imitaciones de celulares robables. Eran como carcasas de celulares que pesaban como un celular y que imitaban como si tuvieran todas las funciones de un celular. Ya, entonces decían que la gente puede tener
esa carcasa, y si se suben a robar o le van a robar, usted le puede dar eso al ladrón y el verdadero teléfono guardarlo por algún lado para que no se lo robe. Era para ellos una oportunidad de negocio y a la publicidad parece que le fue bastante bien. Pero nos damos cuenta de que muchas de las cosas que nosotros empezamos a hacer es fruto de la falta de paz, de tener siquiera la confianza de poder salir a la calle y saber que van a regresar con todas las cosas que tenía, algunos hasta con su propia vida. Entonces la sociedad y nosotros mismos en algún momento habremos caído en esta falta de paz, quizás también por experiencias que habremos vivido, por cosas que nos habrán pasado. Pero entendamos que en ese momento es en donde más necesitamos tener a aquel que sí da verdadera paz, aquel que realmente hace que mi vida entre en paz. Quizás nosotros podemos limitarnos a hablar en términos materiales, en cosas que tenemos, en cosas que no tenemos, pero también la palabra nos menciona de que no le tengamos miedo en sí a aquel que puede hasta acabar con nuestra vida física. Temamos más así a los que pueden condenar nuestra alma, aquellos que tienen esa influencia para que nosotros mismos empecemos a ceder autoridad, ceder decisiones y terminamos haciendo cosas que son desagradables ante Dios y nos apartamos de su ley, nos apartamos de todo lo que sabemos que es bueno y por consecuencia nuestro destino no es nada bueno. Entonces aquí el pueblo de Israel estaba en una situación semejante. Ya no tenían paz, obviamente, vivían en pobreza, tenían que vivir en cuevas, de ser un pueblo que tenía una gran promesa de ver milagros sobrenaturales, entonces ahora en un estado total de indigencia, porque no tenían ni siquiera propiedades ni tampoco esperanza de poder recibir o hacer algo que signifique. Es como en algunos países que han vivido bajo muchos años en gobiernos comunistas, algunos ya dejan de tener algún tipo de expectativa por siquiera emprender porque saben que al final el gobierno se le va a llevar todo. Y seguimos viendo la historia. Dice en el versículo 11, vamos a retomar esta parte donde estábamos leyendo, dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Ebiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestro padre nos ha contado diciendo: ¿no nos sacó de Egipto Jehová? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Aquí vemos un contraste tan radical en la mentalidad de Dios y en nuestra mentalidad muy común. Estamos viendo a una persona que está pasando una dificultad económica fuerte. Estaba sacudiendo el trigo para esconderlo para que luego no se lo roben. Entonces aparece el ángel de Jehová y una característica que le menciona a Gedeón, dice: varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Y la respuesta automática de Gedeón fue la queja: ¿y por qué Dios me dejó aquí? ¿Por qué no me están funcionando las cosas? ¿Por qué nada de lo que podemos hacer y que no escuchamos antes las promesas de Dios? ¿Y por qué estamos tan mal? Y bueno, se fue de largo en las quejas. Pero lo que le dijo el ángel de Jehová fue: varón esforzado y valiente. Hay una visión muy especial que Dios tiene acerca de nosotros. Quizás nuestro presente no diga eso, pero en lo espiritual nuestro diseño sí dice eso. Lo que Dios diseñó para nosotros sí es de esfuerzo y es de completa valentía. La voluntad de Dios es de que usted pueda vivir en completa paz, de que pueda experimentar lo que Dios quiere hacer en su vida. Que nuestra primera respuesta no sea la queja y el por qué los demás no hacen algo, sino que pueda ser el de rendirnos delante de Dios y reconocer que si Dios nos está llamando es para hacer algo justamente. Aquí Gedeón, hablando con el ángel, es un desarrollo que yo lo veo bastante familiar con lo que muchas veces nosotros tenemos como reacción automática. El versículo 14 dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza
y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Aquí es increíble. Por un momento vemos una reacción tan natural de Gedeón, de una persona atribulada, pero Dios tiene bastante paciencia y sigue la conversación. Le dice: Y yo te levantaré a ti, y tú serás el escogido para traer paz a este lugar. Bueno, querías un cambio, entonces el cambio empieza contigo. Esta conversación es increíble porque muchas veces cuando nosotros estamos atribulados, sintiéndonos desamparados, pobres o con deudas o cosas así, nuestra primera reacción, si buscamos a Dios, es: Señor, sácame de esta crisis, Señor, no sé, dame un milagro, que el dinero me llegue de algún sitio. Y podría ocurrir, no digo que eso sea necesariamente malo, pero la reacción del plan de Dios aquí fue: no necesariamente te voy a sacar del problema, sino que tú serás quien podrá solucionar este conflicto. Yo iré contigo, no te enviaré solo, no irás con tu fuerza solamente, sino que yo iré contigo. Esta palabra que escuchó Gedeón fue algo tremendo, pero lo siguiente que hizo Gedeón fue que no se quedó solamente a esperar a recibir, las fuerzas de Dios, sino que lo primero que hizo es ofrendar. Aquí Gedeón también decía algo: yo soy el más pequeño de mi familia y somos los más pobres de Manasés. Des en cuenta que en el contexto que estábamos leyendo de la gente que estaba viviendo en este momento, era gente pobre. Entonces Gedeón era de los pobres, la familia más pobre, y de la familia más pobre, el hijo más pequeño, el que era más irrelevante para hacer algo importante. Pero aún así, de no tener nada, yo digo, son gente que no tenía nada, que lo que tenían se lo robaban. Él levanta y dice algo: voy a ofrendar. Gedeón era una persona que él, aunque quizás no se daba cuenta, pero tenía las características importantes que era para poder generar un cambio. Por eso Dios lo describió primeramente como alguien esforzado y valiente, porque su primera reacción fue el entregar. Entonces le dijo al ángel: espérame aquí, permíteme ofrendar. Estamos muy acostumbrados en nuestra sociedad a que si la persona va a recibir una ayuda o quiere cambiar una situación, solamente debería recibir. Pero en las matemáticas de Dios, en la economía del cielo, es aquel que está dispuesto a dar, a entregar, es aquel que abre las ventanas de los cielos. Aquel que sabe sembrar, aquel que sabe dar también su primicia, aquel que sabe apartar, es aquel que tiene una mentalidad del reino de los cielos, porque se caracteriza al saber que no se maneja por la realidad económica ni de su país, ni de su familia, ni de su autopercepción personal, sino que sabe que cuando está tratando con Dios, las cosas son diferentes. Entonces aquí Gedeón se apresuró y inmediatamente fue a preparar una ofrenda y le dijo al ángel: no te muevas de aquí, permíteme, voy a prepararla. Bajamos un poco al versículo 19 y dice: y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo lo presentó debajo de la encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, he aquí he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom.
el cual permanece hasta hoy. En otras palabras, hubo un cambio de mentalidad en Gedeón inmediata al reconocer que Dios estaba ahí presente. Y dijo Jehová Shalom. Entonces, la paz ingresó como una variable absoluta para cambiar todas las situaciones que quizás ya estaba él acostumbrado a vivir. Ahora también, cuando usted y yo estamos en una situación de mucha escasez, estamos en una situación en donde parece que por algún lado se están escapando las cosas, primero hay que revisar si algo estamos incumpliendo, si algo no hemos obedecido, si Dios también nos está llamando la atención para quebrar algo que podría estar siendo como un argumento hasta para que Satanás lo esté presentando y acusándonos a nosotros. Si también nosotros no nos hemos apartado de tener esta comunión y de la dirección del Espíritu Santo, entonces tenemos que revisarnos y tener siempre la valentía y el deseo de gozarnos en poder ofrendar, de poder derramar nuestro corazón y entender que el pueblo de Dios, en la peor situación, en la situación en donde obviamente no habría paz, aún así se atreve a poder dar, a poder bendecir, y entonces se rompen las cosas. Tengas en cuenta que aquí el ángel expresamente no fue a pedirle una ofrenda a Gedeón, sino que fue su inmediata respuesta. Espérame aquí, voy a preparar algo para poder darlo y ofrendar. Entonces no se subestime, no se baje el precio. Dios quiere hacer muchas cosas con usted. Y empezamos a entrar también a la economía del reino de los cielos. Gente de reino, gente que busca a Dios de forma seria, es la que entiende que Dios tiene lugar principal por completo de todas las cosas, aún de nuestra planificación financiera durante el mes. Aún Dios mismo nos llama a que sepamos apartar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, para que de esa forma podamos estar siempre cubiertos y tengamos un corazón dispuestos a ser gente que bendice. Ese es el principio y eso es lo que nosotros buscamos vivir. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad y que todo este tiempo sea un tiempo de crecimiento, un tiempo en donde podemos ver la cosecha de lo que se siembra, siembras de bendición, y que siempre tengamos un corazón dispuestos a recibir la dirección del Espíritu Santo y también de aquellos que nos están ayudando a crecer. Nos vemos en una próxima oportunidad. Amén.